Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Bienvenidas todas y todos aquí en tu espacio Hablando derecho de derecho en esta nueva edición de este podcast de MTP Noticias. Ya hemos tenido muchos invitados e invitadas de lujo y el día de hoy no es la excepción, pero antes hay que recordar que nos pueden escuchar en todos los portales y espacios como es Spotify, YouTube, Facebook, también en TikTok, en Instagram nos pueden seguir en los Reels. Y por supuesto, el día de hoy traemos un temazo con una gran invitada, así que nos acompaña la maestra Mariela, pero háblanos un poquito más de ti, maestra Mariela. ¿Quién eres? Dinos a nuestro público. Muchísimas gracias a todas y todos. Pues primero agradecer esta gran oportunidad de estar aquí en MTP Noticias. De verdad que yo venía muy contenta y muy emocionada de poder compartir pues parte de la experiencia, sobre todo, y el conocimiento que uno va acumulando a través de del paso por diferentes instituciones, ¿no? Sobre todo en el gobierno federal, en el orden público, también privado y sobre todo en la academia. ¿Quién soy? Bueno, pues les cuento un poco acerca de mí. Yo soy maestra en ciencias penales, una servidora pública comprometida con una vocación de servicio. La vida me ha llevado a ser pues especialista en materia penal, a tener mucho contacto con víctimas, al poder estar desde la procuración y la impartición de justicia. Tuve la oportunidad de dirigir el Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, la Fiscalía de Género, un municipio que sabemos que tiene no solo una doble alerta de género, sino que muy cuando complicado. Escuchamos Ecatepec, inmediatamente es, bueno, el boom, ¿no? Claro. Estuve en la Fiscalía del Estado de México, estuve en FEBINTRA, estuve en el Poder Judicial del Estado de México, fui directora de investigación de INACIPE. En fin, la verdad es que ya tengo más de pues 19 años de trayectoria profesional. Empecé muy chica, ¿no? En la materia penal, y bueno, pues hoy por hoy me consolido finalmente no solo con la parte profesional como servidora pública, sino también comprometida con la academia, con la investigación. Claro, que nos consta, hay que decirlo haciendo una pausa, no te queremos interrumpir, pero hay que decir las cosas como son en exclusiva para MTP Noticias. Nuestra invitada ha hecho unos trabajazos enormes en estos temas de género, de grupos vulnerables, retomados en diversos espacios, no solo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otros, pero como bien mencionaba, desde el aspecto no solo académico, la invitada que nos acompaña el día de hoy tiene credenciales, no solo técnicas, operativas, sino académicas, porque hay que decirlo, es bien complicado encontrar a alguien en estos días que no solo sea un buen investigador o un buen docente, sino también un buen operador. Y qué mejor que alguien como tú nos venga a hablar de estos temas, del tema que vamos a abordar el día de hoy, porque tú tienes esa parte, la parte práctica en la que te has desenvuelto y también la parte académica, los datos, la investigación, que tú las enlazas perfectamente y que nos vas a compartir. Te vamos a tratar de sacar la mayor información posible, que nos dé el tiempo y el espacio. Y nos compartías ahorita que has estado en estos espacios como FEBINTRA, que has estado en investigaciones, y nos gustaría nos platicaras, aprovechando esa pausa, durante esas investigaciones, ¿cómo ha sido tu paso con los grupos vulnerables en prisión? Bien, creo que es un tema sumamente delicado y que por más sensibilidad que se pida o más empatía a un servidor público, necesitamos necesariamente, yo creo que es imperativo la capacitación y el fortalecimiento, sobre todo de habilidades blandas, yo incluso diría de competencias, a todos los operadores del sistema de justicia. ¿Por qué? Yo les voy a compartir una experiencia justo en Ecatepec. Llegaban muchas personas pertenecientes a la población, ¿no? LGTBI, sexoservidoras, mujeres trans, y llegaban con la calidad de imputadas. Y entonces de pronto la pregunta era, bueno, pero imputadas, ¿por qué? ¿No? Claro. Y la verdad es que veíamos que en realidad, pues esa imputación no estaba sustentada, ¿no? Que eran parte precisamente de cubrir a veces ciertas cuotas, como esto había que decirlo, por parte de policías municipales, y que ahí es cuando empieza a cobrar sentido esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer entender al Ministerio Público, al policía de investigación, ¿no? Al psicólogo, al médico legista que tiene que llevar a cabo una revisión,
de cómo tiene incluso que dirigirse. Ya no hablemos de los derechos de las mujeres trans, ¿no? Claro. O de las personas de la población LGTBIQ a más. A mí me tocó conocer casos en donde no solamente tenía la calidad de imputadas, sino también la calidad de víctimas. Y entonces, en ese momento la fiscalía integra la carpeta de investigación. Pero ¿qué sucede cuando ya precisamente se judicializa? Judicializas la carpeta y ya cuando hablamos precisamente de lo que es la etapa de ejecución, es ahí cuando no importa la orientación sexual. Grupos vulnerables, mujeres, personas extranjeras, personas afrodescendientes y, bueno, sobre todo hablamos mujeres adultas, mujeres arriba de 60 años, que por supuesto fincan esta responsabilidad penal. Y población LGTB, de verdad que tienen que tener un proceso no solamente de resiliencia, porque por un lado están lidiando en enfrentar el proceso, segundo en entender por qué llegaron ahí, Claro. y sobre todo cuáles van a ser las condiciones en las que van a poder lograr salir. Y fíjate que en ese sentido, mi querida doctora, yo quisiera comentarles sobre todo a nuestros seguidores de redes sociales que hay un informe muy digerible, sobre todo de fácil lectura, de la revista, más bien, pero de la organización X Informa, X Justicia. Y este informe de las mujeres en población penitenciaria comparte el testimonio de 5 mujeres. Cuando escuchamos hablar de encarcelamiento, inmediatamente siempre a veces hay un sentimiento de lástima, ¿no? Claro. Digo, a veces queremos disfrazarnos de, tengo empatía. De empatía, ¿no? De empatía. O la falsa empatía, cuando vemos a una mujer decimos, ay, pobrecita. No, estamos nosotros también no dándole el justo valor y aprecio a esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Revictimizamos. Claro. Y justo esto que nos compartes, esa doble, triple vulnerabilidad, ¿no? En la que se encuentran. Y fíjate que estos testimonios yo los enlazaba mucho con las visitas a penales que hacíamos precisamente en el Estado de México con la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Y entonces muchas de las mujeres te decían, si yo hubiera dicho no estaría aquí. Muchas coincidían. Y fíjense, empieza un no simplemente porque la mayoría de ellas, en la jerga, ¿no? O en ese lenguaje finalmente de la ejecución llamadas las pagaderas, ¿no? O las olvidadas, decían, pues es que yo estaba en la casa con mi pareja cuando llegó Seido, ¿no? Y nos detuvo a todos, y vámonos, ¿no? Y entonces, sin deberla ni temerla, porque también hay que decirlo, ¿no? Hay casos en los que de verdad no estaba clara la participación de las mujeres. En ese famoso testigo de oídas, claro, ¿no? Que por supuesto daba lugar a una reposición del procedimiento, pero que también entonces viene otro de los factores en común que mencionaban las mujeres en reclusión. No tuve el acceso a una adecuada defensa. Y ahí entra lo que nos decías, cómo es que un testigo de oídas me vulnera ese acceso a la justicia y además de eso una defensa adecuada que me proporcione esos elementos con medios de prueba adecuados para un procedimiento penal. Y nuestra invitada no lo dice, es sencillita y carismática, pero ella ha trabajado arduamente en temas de condiciones o personas en prisión, ha hecho unos trabajazos enormes y aprovechando justo eso, apreciada maestra, esas vulnerabilidades cuando se intersectan en una persona, ¿qué impacto puede tener no solo en la reinserción, sino también en los procedimientos penales, ¿no? Que ese es otro tema. ¿Cuántas carpetas de ejecución existen? Obviamente en cada estado la historia es diferente, pero el impacto que tiene el no tratar adecuadamente estas vulnerabilidades, como nos decías, el tema de la falta de acceso a la justicia, ¿no? Fíjate que aquí es un tema muy importante, porque yo siempre he dicho, creo que el verdadero futuro del derecho penal, de esa reincorporación social, es la etapa de ejecución. ¿Y por qué la etapa de ejecución? Porque viene una figura jurídica desde hace unos años a tener una relevancia importante, que es la famosa amnistía. Claro. La ley de amnistía, y incluso yo estaba revisando hace poco el estado de Puebla recientemente, fue creo que de los últimos estados en crear
la ley de amnistía, si no me falla por ahí el decreto, creo que fue en octubre del 2023. Claro, con todavía el que existía, el gobernador Luis Miguel Barbosa, que todavía dijo que solo era para ciertos casos y después lo retomó otro gobernador. Pero bueno, efectivamente, miren, está súper informada, ¿verdad? Nuestra invitada. Y de verdad creo que Puebla se tardó. Y digo Puebla con la cercanía que existe en Ciudad de México y que de verdad también Puebla se ha caracterizado por ser un estado, y hay que decirlo, con muchos avances legislativos en derecho. Ejemplo, ahorita vamos a lo mejor un poco para allá después, la violencia vicaria. Claro. ¿No? O sea, es de los estados que también de pronto levanta la mano y dice, yo también hago mi reforma a la ley de acceso. Pero voy con el tema de la amnistía para enlazarlo con ¿por qué con la etapa de ejecución? Porque la ley de amnistía, que ahí les puedo decir yo que tuve la oportunidad de trabajar de manera directa desde el Poder Judicial del Estado de México, permitía el otorgar la amnistía a mujeres que incluso habían cometido delitos como homicidio. Por lo menos 5 resoluciones se trabajaron con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la ley de amnistía del Estado de México prevé en su artículo que cuando hay una solicitud por parte de un organismo internacional de derechos humanos o estatal, donde le diga Poder Judicial, me parece que este caso podría ser susceptible de revisión. Claro, de amnistía. ¿No? De amnistía, excluyéndolo del catálogo de los delitos, ¿no? Que de prima facie ya viene en la ley. ¿Por qué no entras tú al estudio? Y entonces, por supuesto, el Poder Judicial y en específico el juez de ejecución, en completamente autonomía, no independencia judicial, determina si es viable o no la amnistía. Pero aquí es donde entra en papel muy relevante lo que tú mencionabas, Keren, con respecto a la interseccionalidad. La interseccionalidad y la interculturalidad, que son 2 conceptos diferentes y que es muy importante, sobre todo también a veces puntualizar, porque ya a veces creo que tenemos un boom de palabras, entonces... Que se escuchan bien y la gente los usa y piensa que sirve para todo, o hasta los propios compañeros abogados, hay que decirlo, apreciada maestra, piensan que en las audiencias por decir el concepto interculturalidad, interseccionalidad, están amarrando mejor sus argumentos, pero ni siquiera saben qué es, ¿no? Sí, así es, yo pido que se aplique la interseccionalidad. O sea, yo les pregunto a mis alumnos, a ver, díganme qué es la interseccionalidad. Pues por supuesto que no lo van a saber porque es un término acuñado a partir de los años 90. Entonces muchos quieren hablar de la perspectiva de género. Y entonces ya de pronto, perspectiva de género, interés superior de la niñez, violencia vicaria. Ahora todo de pronto ya es violencia vicaria, ¿no? Sí. Porque ya la perspectiva de género como que ya está pasando de moda. Entonces ahora damos paso a la interseccionalidad. Claro. Y pues como empieza con I, pues metemos también la interculturalidad. Así ¿no? Y entonces, a ver, no. Vamos poniendo orden para poder llevar a cabo este estudio, ¿no? La interseccionalidad no es lo mismo que la perspectiva de género. Y hay que entender que los factores y las condiciones de vulnerabilidad que va a tener a una mujer, no la va a tener, no la aplica para todas las mujeres. Claro. Yo sí me pongo este ejemplo con mis alumnos. A ver, esto es como las matruscas, estas muñequitas de Rusia, ¿no? No es lo mismo ser mujer que por el sexo biológico de nacimiento, sí, históricamente ya estás en una situación de desventaja, que ser mujer con una discapacidad audiovisual. Claro. ¿No? Porque entonces, no solamente es mujer, tiene una discapacidad. Las personas con discapacidades también, por supuesto, que tienen esa vulnerabilidad. No es lo mismo ser mujer con una discapacidad audiovisual y con un grado de instrucción tercero de primaria, porque no pudo tener acceso a la educación. No es lo mismo ser mujer con una discapacidad audiovisual, con un grado de instrucción tercero de secundaria y tener una condición de extrema pobreza. Claro. Y no es lo mismo ser mujer con una discapacidad audiovisual, grado de instrucción tercero de primaria, una pobreza extrema, perteneciente a una comunidad indígena. Claro. Donde no solamente el grado de instrucción, no solamente es la parte académica, también el acceso al idioma, incluso español. Y no es lo mismo ser mujer, tener una discapacidad audiovisual, tener grado de instrucción tercero de primaria, una capacidad económica de pobreza extrema, pertenecer a una comunidad indígena y tener una orientación sexual diferente a la cisgénero. ¡Wow! Ahí es cuando entonces precisamente la interseccionalidad me permite ver esas condiciones de vulnerabilidad. No nada más es por el hecho de ser mujer, ya, inmediatamente es vulnerable. No. Y entonces es ahí cuando en la etapa de ejecución y a través de la ley de amnistía en algunos estados se han podido otorgar beneficios preliberacionales y también, bueno, como dice la amnistía, que viene de la palabra amnesia, que es el olvido legal, ¿no? El olvido de las consecuencias jurídicas, claro. Poder obtener la absoluta
inmediata y llana libertad. Y entonces, ahí es cuando yo siempre la pongo como referente al Estado de México, porque me parece que fue una entidad que hizo de la amnistía no un tema político, sino una realidad social. ¿no? De regresarle un poco a las mujeres que enfrentaron también esta reprimenda a una acción. Ahí entra otro temazo que esperemos abordar en el siguiente episodio, que sería el tema de la legítima defensa también, casos de mujeres violentadas, y que tiene un poco que ver con el tema de la amnistía y la ejecución. Pero retomando en ese tema, porque se nos va el tiempo volando, nos compartías acerca de estas vulnerabilidades, la interseccionalidad, la interculturalidad. En tu experiencia, apreciada maestra, ¿cuáles consideras que son los aspectos que nos han generado obstáculos en México? Porque hay que decirlo, a la maestra Mariela le ha tocado visualizar, estar en la capacitación de ejecución, de impulsar programas, proyectos en etapa de ejecución, pero también del otro cara de la moneda como operadora, pero también con políticas públicas. Así que me parece muy interesante lo que nos puedas compartir en ese tema. ¿Cuáles consideras que han sido esos obstáculos para llevar a cabo la amnistía, por ejemplo, para llevar a cabo una adecuada defensa en ejecución, o en su caso, atender adecuadamente a los grupos vulnerables en esta etapa? Mira, yo creo que ahora sí que es un cúmulo de factores, pero principalmente yo creo que tenemos por un lado un problema de política finalmente criminal, ¿no? Y me refiero sobre todo en la sobrepoblación que existe en los penales. Tenemos por otro lado un gran sesgo que tenemos como sociedad, que creo que tenemos que transitar hacia una justicia restaurativa, y que es parte, creo que, del futuro del derecho penal. Tenemos que tener un cambio y una campaña de política pública diferente ¿en qué sentido? A que la persona que se reincorpora a la sociedad, porque ya compurgó una pena, es una persona que tiene que ser aceptada nuevamente. Claro. Que muchas veces hay una reincidencia a volver a delinquir, porque las condiciones económicas no las tienen. Porque cuando una persona va a pedir empleo, le preguntan antecedentes penales, sí, o ver, bueno, ¿por qué en su currículum vamos a poder que esa persona no miente, lo omite, porque sabe que es un sesgo? Y le preguntan, oiga, ¿pero por qué en los últimos 7 años no tiene ninguna actividad ni tiene ingreso? No, pues lo que pasa es que estaba yo adentro. No, pues inmediatamente cerramos una oportunidad. Ese es un estereotipo. Claro. Somos los primeros, sobre todo, en discriminar. Tenemos estos falsos mitos de las universidades, los penales, las universidades del crimen, ¿no? Y a ver, sí. yo retomaba sobre todo este informe de X Justicia, de verdad, pueden ustedes leerlo, 5 testimonios de mujeres en donde no se trata de desgarrar las venas, porque a mí lo que de verdad me ha dejado siempre asombrada es la fortaleza y la resiliencia que tienen las mujeres en prisión. Que es muy diferente a la de los hombres. Que hay casos de hombres importantes que después tendremos aquí en exclusiva en MTP Noticias, pero lo que nos refieres es eso. Las mujeres trabajan de manera diferente su reclusión o su ingreso a los centros penitenciarios, y esto que comentas acerca de cómo una propia mujer, madre de familia, y que está bajo estos enfoques de interseccionalidad, atiende no solamente su vida en prisión, sino también atiende hasta su casa en el exterior. Cómo es proveedora, y además de eso no deja de ser madre y está afuera, y cómo el Estado reacciona o no reacciona. Por eso hablábamos, ¿cómo ves la política criminal? ¿Cómo ves el avance de las autoridades? Porque también hay que decirlo, en muchos centros penitenciarios hay maquinarias, manufacturas que les pagan a las personas privadas de su libertad, mujeres, y que a veces no son sueldos adecuados, si lo hablamos laboralmente, y utilizan la falsa apreciación de que su trabajo debe ser menos pagado. Y lo comento por lo que nos compartías, el hecho de que cuando vas y pides trabajo, te cierran la puerta porque estuviste en prisión preventiva. Pero la sociedad, con esa doble moral, por un lado dice, queremos que sean parte, que se reincorporen, que estén con nosotros en la sociedad, que no vuelvan a delinquir, pero por el otro les cerramos esas puertas, ¿no? Y seamos honestos, tenemos muchos prejuicios como sociedad. Cuando alguien nos dice, estuve en la cárcel, luego pensamos, no, escondo mi bolsa, ¿no? Tenemos, la realidad es que sí, decimos en el diálogo muchas cosas bonitas, pero en la práctica somos los primeros que estamos huyendo en las cosas, ¿no, apreciada maestra? Sí, y es justo este punto interesante, cuando muchas mujeres buscan un beneficio, por ejemplo, privelacional, y no tienen por satisfecha la reparación del daño.
Y entonces es una mujer que estaba a punto de poder salir, que incluso puede tener a su niño o niña, ¿no? De máximo hasta los 3 años, y ese niño o niña se va a tener que ser desplazado, ¿no? Finalmente de su madre. Entonces, creo sobre todo que de esta parte del cúmulo de factores hay un abandono del derecho penitenciario. O sea, pareciera que el Estado únicamente viene en la posición de, pues sí, soy garante de la seguridad de los internos, pero no he generado, o más bien no he homologado los recursos en los penales. Hay unas historias a veces de terror, porque, a ver, entre a veces el ámbito federal y el ámbito local, ¿no? En los traslados, finalmente, en donde, a ver, de pronto es uno de los derechos de las personas internas el que sean internados en el centro penal más cercano a su red familiar. Claro. Y de pronto los pueden cambiar al extremo del país. Claro, con la justificación de la política penitenciaria, de que por seguridad o tema, y a Dios 18 que dice que deberá purgar en el lugar más cercano a su domicilio, y se vuelve eso una paradoja o una parte poética de la Constitución, en donde sí está ahí, pero no se aplica. Entonces quiero entender, apreciada maestra, de lo que nos estás compartiendo, una de tantas aspectos que se podrían establecer como de fijo, que tú ves que hay estas problemáticas, sería abandono de los centros penitenciarios. Abandono de los centros penitenciarios, una inadecuada, ¿no?, agenda de política pública con respecto a la etapa de ejecución, tanto jueces como defensores, como el propio personal interno. La falta también, por supuesto, de capacitación en perspectiva de género, ¿no? Más bien yo diría yo género y justicia, para en general todos los operadores del sistema de justicia penal, y que nos hace falta mucho trabajo, sobre todo también en la parte sociocultural. Creo que necesitamos incorporar también peritajes de antropología, ¿no? A peritajes de sociología. Tenemos que incorporar otras disciplinas al derecho, y que también precisamente forma parte ya debería ser o formar parte de la capacitación continua. A ver, el Ministerio Público puede ser muy bueno, nadie lo discute. No estamos hablando de las cargas de trabajo. El MP en su rol, el defensor, el policía de investigación, pero constantemente necesitamos buscar esta capacitación. Y no nuevamente, y sobre todo también generar este posible tiempo para que el servidor público se capacite. Si lo tenemos todo el tiempo rezagado, ¿en qué momento ese MP va a poder evolucionar? Va a poder tener un mejor trato desde la mujer trans que llega a hacer una denuncia de un delito. Si no le damos incluso ese espacio y esa pauta. Entonces, creo que nuevamente la responsabilidad, pues, está en las fiscalías, ¿no? Cada uno, creo que desde de los órganos de gobierno y los 3 niveles, en generar esta agenda de capacitación. Pero una agenda de capacitación de verdad real, no de dientes para afuera. No como diría Ocho Curiel, no hablamos de políticas públicas ornamentalistas, no, hablamos precisamente de acciones, de resultados. Claro, sí, porque si no, volvemos al tema, las políticas públicas no se hicieron solamente para que se queden en el papel. Por eso son políticas públicas. Entonces nos dices abandono de centros, inadecuada agenda en la ejecución de las sentencias, falta de capacitación en perspectiva de género, la incorporación de dictámenes especializados en género que casi no se abordan en sociología y antropología, entre otros casos. Y para ir acotando en nuestras conclusiones, porque el tiempo se nos va volando en este primer programa, que esperamos que nos acompañes a otro, por favor, porque hay que aprovechar a la maestra Mariela en todo el bagaje que nos has mencionado que tienes. En estas conclusiones y también con el tema que nos compartías de estos casos que te ha tocado y te han taladrado, me gustaría nos compartieras a nuestros seguidores, al público de MTP Noticias, de Hablando Derecho de Derecho, que ya llevamos más de 7 años con MTP Noticias, un caso que te haya simbrado en donde justamente se vea el tema de la importancia de atender a estos grupos vulnerables. Fíjate que tengo el caso perfecto y ahora sí que yo no venía preparada. No venía preparada, pero ahí sale. No, este caso, no, en serio sí me gustó mucho porque es un caso que hoy creo que daría mucho auge, sobre todo a esta iniciativa de la famosa ley Alina. Claro. ¿Por qué?
Ese es una amnistía que se otorgó en el Estado de México a una mujer que comete el delito de homicidio calificado por el empleo de o el uso de un arma de fuego. Ella era una mujer trabajadora, trabajaba de hecho para Teléfonos de México, y había sufrido múltiples formas de violencia, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. Pero como siempre llega un día en el que la mujer y cualquier víctima dice, hasta aquí, ya no más. Basta. No más. Claro. ¿No? Entonces ella ya quería de hecho dejar esa relación. Le pide a sus padres que cuiden a sus hijos para que pudiera hablar con él. Él llega, ¿no? Pues obviamente borracho, no vamos a ponerlo bonito, llega como es, borracho. Intenta tener relaciones con ella y ella le dice, no quiero. Eso desencadena una pelea, empieza a haber un forcejeo y él tenía guardado un arma de fuego. Claro. Entonces ella agarra el arma, no sabe manejar el arma, literal dispara, pero así como dispara ella se va corriendo al baño. Claro, por el temor, por el Y entonces, pues la verdad es que el papá, hasta que no había nadie en la casa, porque ella quería quedarse sola con él para hablar, hasta que el papá ya se hizo que pasó mucho tiempo, regresa y pues ve que su hija no está, le hablan, bueno, para no sé, ¿por qué tengo que poner este contexto? Porque a través de la interseccionalidad dijimos, a ver, es que ella no tenía, desde los elementos del dolo y su análisis del homicidio, ella no tenía la intención de privar de la vida. Claro, no la vi. A ver, por supuesto, es más, incluso él no fallece en el momento. O sea, llega el papá, llaman a una ambulancia, llega la ambulancia y sin embargo, bueno, él fallece después de las complicaciones del disparo en el hospital. Claro, sin saber más, seguramente el disparo no estuvo bien ejecutado porque la víctima no sabía disparar, ¿no? Claro, entonces, a ver, no había una premeditación, no había una ventaja, no tiene el conocimiento ni el uso ni el manejo de armas, ¿no? Entonces, había muchos elementos que desde uno empieza a leer y a conocer ese testimonio y dices tú, ¿cómo es posible que esté aquí? Su declaración que da, ¿no? Ante el juez, cuando uno lo lee, dice, ¿cómo es posible que él no lo haya leído? Cuando le dice, señor juez, pero es que de verdad yo no tenía la intención de matarlo. Pero sí me harté porque había hecho esto, pero en ningún momento yo quería hacerlo. He perdido a mis hijos, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a este tipo de historias, ahí sí yo recalco y de verdad que siempre voy a poner en alto el rol que desempeña la Comisión de Derechos Humanos en acercarse a los penales. Claro, que es un organismo fundamental en visibilizar y también dar seguimiento a las quejas, a las reprimendas, claro, en materia de derechos humanos. Y bueno, a modo de conclusión, apreciada maestra, en este tema, en breve, ¿qué podrías decirnos en torno a los grupos vulnerables y su situación en prisión? ¿Qué debemos hacer como ciudadanía también? ¿Cómo visibilizarlos? A modo de cierre. Bueno, a modo de cierre creo que tenemos avances, sobre todo en términos de derecho penal, con que ya tengamos en 2 estados de la República tipificado el delito de transfeminicidio. Claro. Cosa que a mí de verdad es que me parece muy importante, sobre todo también de nombrar y de reconocer. Porque, insisto, no se trata únicamente de poner a las mujeres, nada más por el hecho de ser mujer, en el mismo saco. A través precisamente de la interseccionalidad hay que reconocer esa lucha de las personas trans. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque, a ver, también mujeres y hombres trans han sido víctimas de delitos en el interior de los penales. Y esos delitos también dan lugar precisamente a ser castigados, no están excluidos del derecho penal. Entonces, ¿es un avance? Sí. ¿Es lamentable que tengamos que crear un tipo penal? Sí. Porque no es posible que todavía tengamos esta necesidad de tener que estar castigando conductas. Con respecto al aspecto sociocultural, creo que necesitamos involucrarnos más con la vivencia de los centros penitenciarios, el empezar a despojarnos de estos mitos y que si yo conozco de mi vecino, ¿no?, de un amigo que está pasando su familiar que está en el centro, mostrar un poco de empatía. Esta persona, sea sentenciada o no, necesita una red de apoyo. Si yo puedo contribuir en algo, porque todo finalmente no deja de ser un gasto hasta para ir a visitarlo, sí, ¿no? Creo que es importante. Es caro, es empezar precisamente a contribuir. Y tercero, pues yo creo que siempre desde nuestra trinchera en la que estemos es importante seguir levantando la mano, impulsando esta necesidad imperiosa de capacitar en derechos humanos,
en perspectiva de género y sobre todo hacer una agenda académica eficaz. Hay un instrumento, y con esto cierro, un instrumento internacional incluso de la ONU que se llama literal Manual, ¿no? Aquí tengo el dato exacto para no decirlo de manera incorrecta. Es el Manual de Justicia, Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer. Creo que no es el único, pero que son pautas que acaba de emitir Naciones Unidas para poder llevar a cabo un stop. ¿Qué estoy haciendo como Fiscalía, como Poder Judicial, como Policía Municipal? ¿Cómo quiero capacitar a mis elementos? A eso me refiero con generar una agenda de capacitación eficaz. Agenda y no solamente queden las ideas al aire. Pues maestra Mariela, te agradecemos tu tiempo, tu espacio aquí con nosotros y te queremos invitar a nuestra siguiente edición, si tú nos lo permites, que se repita, ¿verdad? Aquí en Hablando Derecho de Derecho. Saben que nos pueden seguir en todas las redes y también aprovecho para mandarle un saludo a la Escuela Militar de Sargentos, quienes nos siguen, nos escuchan, a todo el personal discente y también académico de esa institución. Ya saben, Hablando Derecho de Derecho para MTP Noticias, su servidora Keren Reyes, tu abogada, en exclusiva con la maestra Mariela. No se pierdan este episodio, ya váyanlo a ver. Muchas gracias a todas y todos, maestra, muchas gracias. Gracias, querida Keren.